8:48 y tenemos el gusto de saludar aquí en Radiográfica a Gildo Honorato, secretario gremial de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. ¿Qué tal, Gildo? Lucas te saluda. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día para todos. ¿Cómo lo estás viendo, Gildo? Una semana que termina con varias noticias, pero en lo social con la preocupación de los saqueos que hubo, de una tensión, podemos decir, por abajo, sobre todo post-devaluación del 22%. ¿Cómo la estás viendo? Bueno, creo que en general la mirada que hemos tenido los movimientos populares es que, por supuesto que puede haber intencionalidad, intentos de desestabilización, pero no podemos dejar de ver que, como decimos nosotros, la pradera está seca y hay que regarla, y creo que es necesario que se inyecten rápidamente paliativos sociales, recursos, para afrontar lo que han sido esta semana de grandes saltos devaluatorios que han complicado la vida del trabajador y la trabajadora. Esto no quita que, por supuesto, hay pequeños grupos minúsculos que intentan generar angustia, malestar, y me parece que lo que tenemos que tener es una respuesta contundente del Estado planteando una agenda social que genere respuestas ante los problemas económicos que tenemos en el país. Ayer, Gildo, Unidad Piquetera marchó por alimentos. Y me cuentan otros movimientos sociales que lo que está faltando es eso en los comedores. ¿Cuál es la situación en lo que está construyendo y coordinando la UTEP? Bueno, tenemos claro que hay, como lo manifestó el Gringo Castro, nuestro secretario general ayer, hay una demora, hay una problemática que hay que abordar con mayor dinamismo, con mayor velocidad, porque las problemáticas sociales tienen de arrastre mucho tiempo. Llevamos varios gobiernos con las dificultades de la agenda alimentaria como un punto central. Creo que el contexto que le ha tocado a este gobierno no ha sido el mejor, y me parece que tenemos que responder rápidamente. Me parece también... Pero disculpa, Gildo, que te pregunte esto con detalle. ¿Qué es una demora? Porque estamos hablando del sostenimiento de comedores donde, digamos, que se ha incrementado la cantidad de gente yendo a los comedores. Sí, ¿Qué explicación da el Ministerio de Desarrollo para que no estén los alimentos en tiempo y forma? Disculpa, no te escuché. ¿Qué explicación dan desde el Ministerio de Desarrollo Social como para que no estén los alimentos en tiempo y forma? ¿Puede decir que hay una demora en la compra? Sí, porque al tener cambios permanentes en el valor de los productos, eso genera que se demoren las compras, eso genera que también tengamos dificultades para poder hacer las compulsas y de precios, y creo que eso hay que resolverlo con celeridad. Nosotros le hemos planteado al gobierno en distintas instancias que es necesario recomponer los ingresos de los trabajadores, que es necesario tener un bono de emergencia para todas las políticas sociales, que tenemos que tener respuesta a iglesias, centros barriales, centros comunitarios, movimientos populares, municipios, provincias y por supuesto todos los estamentos de la nación, para afrontar rápidamente estas situaciones de emergencia, o como han sido las inclemencias del tiempo que en La Plata han generado enormes dificultades con una gran ausencia del intendente. Entonces, creo que pasa un poco por ahí a abordar las respuestas inmediatas. Gildo, buen día, acá te saluda Leila. Quería preguntarte, Leila, por, bueno, esto, pasando un poco hablando del escenario electoral, la falta de respuestas fortalecen aún más la posición de un candidato que ha tenido una muy buena performance, si se quiere, en lugares muy vulnerables en nuestra patria, ¿no? En el conurbano, Milei ha sacado una buena cantidad de votos que antes por ahí iban al peronismo. ¿Cómo salir a discutir a ese joven que vive en un barrio muy precario, que no tiene trabajo o que está precarizado, que depende de un comedor, y que así todo va y vota a un personaje como Javier Milei? Bueno, primero asumiendo que el peronismo no ha dado respuestas acorde a las expectativas que teníamos todos y todas en el 2019, reconociendo las falencias, y después planteando que la crisis a la cual nos conducen
los dos candidatos opositores, siempre es peor para los sectores populares. Acá hay dos candidatos que van hacia la crisis, hacia la inestabilidad, hacia una Argentina claramente inestable, y hay un candidato que expresa con enormes contradicciones una agenda del peronismo que intenta estabilizar la economía y recomponer los ingresos y el desarrollo nacional. Me parece que ese es el eje sobre el cual tenemos que trabajar, porque me parece también que la crisis nunca ha sido beneficiaria para los sectores populares, teniendo en cuenta, y no hay que negar la realidad, teniendo en cuenta que esos pibes y pibas necesitan mucho acompañamiento, mucha participación comunitaria, y sobre todo que no solamente la mano del Estado sino la comunidad, integrándolos a propuestas de trabajo, a propuestas de deporte, a propuestas educativas, a propuestas de resolver los problemas estructurales que la Argentina tiene hace mucho tiempo. ¿Estarás de acuerdo, Gildo, en que la crisis que estamos viviendo es mucho más profunda, ¿no? Que simplemente una elección? El fenómeno Milei pareciera también, quizá se necesita una discusión más profunda en los movimientos populares, en los sindicatos, porque... Bueno, es un ciclo histórico que se está terminando. Se rompe lo que se denominaba el sistema político bipartidario o el sistema político de grieta, y creo que al haber un proceso de tercios cambia radicalmente el momento de afrontar los procesos políticos electorales. No es un problema electoral, es un problema de modelo, es un problema de inserción en el mundo, es un problema de organizar el mundo del trabajo, de la producción, del desarrollo. Es un punto donde necesitamos rediscutir el desarrollo de las economías regionales, donde la producción local y el consumo en origen sean centrales. Me parece que no se resuelve con unas recetas mágicas, pero también hay que reconocer los déficits que se han tenido a lo largo de los últimos 2 o 3 gobiernos, y eso implica hacer un análisis de un proceso que inevitablemente se está terminando. ¿A qué me refiero? A que los emergentes políticos que surgieron en la crisis del 2001 han dejado de ser los ordenadores vertebrales de la política argentina. Uh-huh. ¿El rol de Cristina como líder del movimiento nacional? Me parece que Cristina tiene un rol en la historia, no podemos pedirle más, ha hecho enormes esfuerzos por nuestro pueblo, y creo que viene una nueva etapa con una nueva generación de expresiones sociales, de expresiones políticas, de expresiones y nueva dirigencia, por supuesto, también. Vimos en algunos compañeros y escuchamos ahí algunos cálculos político-electorales de no salir a hacer una campaña fuerte, como si cierta dirigencia ya diera por perdida la elección, que a mí me hace acordar a otros tiempos. Uno, el 2015, cuando se decía que el candidato era el proyecto y que no era Daniel Scioli. Hoy veo que se lo esconde un poco a Sergio Massa. Y también me hace acordar cuando de Narváez le gana a Kirchner, que había muchos dirigentes, sobre todo con responsabilidad nacional, que pensaban en una retirada ordenada cuando en realidad la historia se dio vuelta, ¿no? Y el proceso fue para adelante. ¿Ves eso también, cierta dispersión y fragmentación en la superestructura del bloque nacional, Gildo? Yo creo que primero el peronismo puede ganar. Sí. Segundo, necesitamos el esfuerzo de todos los estamentos: nación, provincia, municipios, organizaciones sociales, organizaciones populares, fuerzas comunitarias. Es posible revertir esta situación política, es posible mejorar las condiciones económicas y en función de eso plantear una agenda de futuro. El punto es no plantear lo que hicimos, porque ha sido deficitario. El punto no es plantear lo que no nos dejaron hacer, tanto la crisis, la pandemia, la guerra, sino el punto es cuál es nuestra propuesta de integración al siglo XXI, cuál es nuestra propuesta para organizar el mundo del trabajo, cuál es nuestra propuesta para los próximos 20 años en la Argentina. Hace muy poquito celebramos los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Bueno, la dirigencia que surgió en ese proceso tiene que empezar, entre los cuales me incluyo, tenemos que empezar a plantear los próximos 20 años de la Argentina, y esa es la manera de sobreponernos a estas coyunturas tan desfavorables, sí, o sobreponernos a esta situación de crisis. Bueno, la discusión del programa, que quedó un poco diluida en la campaña, ¿no?
Creo que es el programa, es la dinámica de integración, es la forma de comprender que Argentina puede comerciar con el mundo en la medida que tenga una propuesta de desarrollo regional en lo local y con los países hermanos. Me parece que por ahí pasa poniendo al trabajo como el ordenador social, generando un rol central en la economía del crédito productivo. No hay crédito productivo en la Argentina, necesitamos desarrollar el crédito productivo para las pymes, para el productor del campo, para el productor de la ciudad, para las pequeñas unidades productivas. Ahí está gran parte de la reconstrucción del tejido productivo, del tejido comunitario. Claro, el tema es que para hacer todo eso hay que tener un banco central que no apueste a la especulación financiera, que es lo que viene pasando desde el macrismo. Que no, las LELIQs se han multiplicado. Lo charlábamos antes. Milei lo que te dice es: vamos a estabilizar con dolarización. Ahora, desde el campo nacional no se plantea cómo se va a estabilizar esto. Se estabiliza con producción, se estabiliza con fortaleciendo la moneda, se estabiliza dignificando el trabajo, se estabiliza pensando el desarrollo local e interno como prioridad más allá de la especulación, se estabiliza planteando centralmente que los sectores del desarrollo, la producción, el trabajo, la industria, necesitamos ser los vertebradores de la economía. No podemos permitir que la especulación, que las finanzas y que aquellos que miran principalmente la ganancia en dólares desde el exterior para el exterior sean los que vertebran nuestra economía. El peronismo puede hacerlo, tiene tradición, y la fuerza del trabajo tenemos que ser protagonistas en estos meses para plantear un camino distinto. A ver, cerremos la entrevista de esta manera, Gildo. Massa viene planteando que hay que compensar a los sectores más vulnerables. Estas fueron las palabras del ministro candidato. ¿Qué sabés vos o qué esperan? Si tenés alguna información, contánosla. Hugo Yasky, por ejemplo, desde la CTA dijo suma fija de 75.000 pesos. Bueno, suma fija sería para quienes están bajo convenio colectivo de trabajo. Nos llegaron comunicados desde federaciones de cooperativas diciendo: che, no se olviden de nosotros. Es un universo muy grande el que está por fuera de los convenios colectivos. ¿Qué están planteando desde la UTEP si tienen ya los montos? Así como Yasky dice 75.000 pesos. Hoy todo pareciera insuficiente igual, ¿no? Porque si vos después vas al supermercado y siguen subiendo los precios, pareciera un... Bueno. Primer punto, creo que los trabajadores en relación de dependencia necesitan recomponer sus ingresos a través de un bono en principio y después reapertura de paritarias, eso no hay ninguna duda. Creo que las distintas políticas sociales tienen que tener un ingreso de emergencia, hay que recomponer una política productiva, acceder al crédito, estabilizar el crédito productivo con tasas razonables, y creo que después no pueden faltar alimentos en ninguna de las mesas de los argentinos, ya sean mesas de familia o mesas comunitarias. Eso por la emergencia, y después estabilizando la macroeconomía, partiendo de la base que no podemos priorizar la especulación y la finanza, sino que tenemos que priorizar el trabajo, la producción y el desarrollo. Claro, quizás hay gente que te va a escuchar y dice: bueno, ¿cuánto voy a cobrar, por ejemplo, del potenciar trabajo en los próximos días? ¿Anuncios de esos puede haber o no? Esperemos que nosotros, recién te lo planteaba, necesitamos un bono, un ingreso de emergencia en lo inmediato para todas las políticas sociales que desarrollan los gobiernos nacionales y provinciales. Y me parece que eso es un camino. La actualización a partir de paritarias y la suma fija en lo inmediato para los trabajadores en relación de dependencia. En ese marco quizá una convocatoria a rediscutir el salario mínimo vital y móvil. Bueno, es una posibilidad, hay que ver los tiempos y la oportunidad institucional, pero me parece que acá lo importante es recomponer los ingresos, que los ingresos de los argentinos puedan tener capacidad de consumo, y después, en el mediano plazo, priorizar la producción y el crédito productivo para que Argentina se estabilice a partir del desarrollo productivo, industrial y local. Gracias, Gildo. Gracias a ustedes y hasta cualquier momento.